y Facebook. Cora, voy a empezar a transmitir ahora, ¿sí? Sí. Sí. Sí, en la página de Andoa. Festival Andoa Benimaclet sería la página. Conectarme en vivo. Ok, estamos, Miguel Ángel. Hola. Bueno, ahí vamos a ir. Live en Facebook. Bueno, aquí estamos. Brooke se tiene que ir súper puntual. Bueno, ok. Bueno, ya estamos aquí en una nueva acción del Festival Endoa Benimaclet. Hoy nos encontraremos con creadores para reflexionar sobre, y creadoras para reflexionar sobre los modelos de actuación y las poéticas de actuación desde el siglo XIX y siglo XX y cómo esto dialoga con la actualidad. Estamos con Borja Ruiz, estamos también con Cruz Hernández y estamos, bueno, está queriendo ingresar ahora Antonio Mónaco, que me ha pedido solicitud, que está tratando de generar, y quien va a moderar la charla será Gabriel Fernández Chapo. Conmigo se encuentra Miguel Ángel Cantero, que es programador de Festival Endoa, Sala Teatro Círculo, y bueno, y aquí estamos compartiendo este momento, y abrimos el espacio para que puedan disfrutar de esta charla. Bien, bueno, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos entonces al conversatorio, a esta charla para poder un poco reflexionar sobre estos temas que nos interesan y nos desafían, ¿no? Pensaba un poquito qué complejo que es de alguna manera el teatro y qué fascinante al mismo tiempo, ¿no? De alguna manera el lenguaje de las artes escénicas siempre va mutando, ¿no? Incluso a la hora de pensar una historicidad, ¿no? Del teatro uno lo podía pensar desde los distintos lenguajes, los distintos actores, ¿no? Que intervienen en lo teatral, ¿no? Podemos, al pensar esta mutación del teatro, pensarlo, no sé, desde los textos, desde cómo cambiaron los espacios teatrales, de cómo cambiaron los conceptos de dirección, desde el público, desde los avances técnicos, digamos. Tenemos tanta forma de pensar lo teatral como enfoques y como elementos que intervienen, ¿no? En lo escénico. Y parte de esta mutación para mí también es importante porque... Sí, Mauro. Perdón, Gabriel, no sé si Antonio nos escucha. Sí, lo estoy escuchando. ¿Me escuchan a mí? Sí, súper, genial. Qué bien. Bien, fenomenal, Antonio. Bienvenido. Milagro. Bienvenido. Yo soy un convencido de que todo esto se inventó en contra mío. Una conspiración de la modernidad. Bueno, bien, estamos aquí. No, muy bien. Lo importante es que estemos aquí y estábamos recién empezando introduciendo la charla, estaba Gabriel introduciendo, está Borja Ruiz también aquí con nosotros y hacer la presentación, Mauro, Cruz que no Hernández. tenga que hacer la presentación. Perdón. Está bien, sí, es esto, y eso. Y desde aquí estamos, bueno, yo y Miguel Ángel Cantero, de Festival Endoa. Mauro Molina y Miguel Ángel Cantero. Bueno, mucho gusto, encantado y gracias por la invitación. Bueno, a ver, hago una introducción de los participantes, ¿no? Digamos, Dale. de alguna manera, nuestros tres invitados al conversatorio de alguna manera tienen un recorrido desde la actuación, desde la dirección, desde la pedagogía teatral, ¿no? Desde la investigación. Y lo interesante es que desde diferentes lugares, desde España, distintas ciudades de España, Antonio desde Argentina, ¿no? Están trabajando y en esto de repensarnos, ¿no? Y de compartir esto, por un lado, lo creativo y todo, de alguna manera, el aprendizaje que nos da la práctica, pero a la vez también ese intento de reflexionar y de pensar sobre la práctica, ¿no? Y un poco también de teorizar. Ese campo que se cruza, a mí me parece que es sumamente rico. Un poco el eje
de la charla tiene que ver con pensar la actuación, ¿no? Y pensar la actuación desde esta cuestión de cómo va mutando y cómo el teatro de alguna manera nos plantea nuevos desafíos. Desde el siglo XIX al siglo XX se dio una cuestión que es que empezaron a aparecer grandes modelos de pensar la composición actoral, ¿no? Esos modelos nos dieron ciertas certezas, nos permitieron acomodarnos, nos dieron ciertas seguridades, nos dieron herramientas, y el gran tema es qué sucede hoy, ¿no? ¿Cuántas de esas herramientas quizás nos siguen sirviendo? ¿Cuáles no? ¿Cómo enfrentamos esta cuestión de que los lenguajes escénicos son múltiples, encaran diferentes búsquedas, diferentes indagaciones? Entonces, nos está todo el tiempo sometiendo a ese desafío, ¿no? Y apelando un poco a la experiencia de ustedes, tanto desde poner el cuerpo, de trabajar desde la dirección, y también desde el desafío de la pedagogía teatral, ¿no? Me gustaría que empecemos a charlar de cómo sienten hoy que todo ese bagaje de información y de conocimiento y de herramientas que teníamos en el siglo XX quizás, cómo hoy, ¿sí?, las utilizamos o no, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos ante esta cuestión de poder colaborar en dirigir o en formar actores, intérpretes en los desafíos que tenemos en el teatro actual? No sé quién le gustaría empezar a desandar este camino. Bueno, puedo empezar yo si queréis. Dale, Borja, por favor. Porque justo, bueno, tenía ya la pregunta dando vueltas y simplemente lo he abordado desde dos puntos, ¿no? Por un lado, pues teatros o propuestas escénicas que en la actualidad son muy interesantes y que sí que beben claramente de técnicas de actuación del siglo XX esencialmente, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en Katie Mitchell, la directora inglesa, que hace, en mi opinión, un trabajo muy, muy interesante y que no se puede entender sin Stanislavski. Es como de las, probablemente de las pocas directoras que hacen Stanislavski claramente, ¿no?, en la actualidad. Luego podemos hablar de la vigencia, si queréis, de Stanislavski o hasta qué punto se puede adaptar todos esos preceptos, ¿no? Pero pensaba también en Declan Donnellan, ¿no?, que es otro tipo de teatro también que de alguna manera palpita mucho y recientemente. Y no sé, Declan Donnellan al mismo tiempo podemos conectarlo con Lev Dodin, que al mismo tiempo bebe de Stanislavski y de Meyerhold. O por irnos a otro lugar, otra compañía por la que siento gran debilidad, que es Teatre de la Complicité, esta compañía inglesa, con Simon McBurney. No se puede entender sin Lecoq, que es uno de los grandes maestros de actuación del siglo XX, y sin Gaulier, ¿no?, que es un poco esta derivación más bufonesca. Si pienso también en otra gran compañía que cuando la vi realmente me volcó mi percepción como espectador, que es El canto de la cabra, de Song of the Goat, de Polonia. No se puede entender este teatro tan brutal que ellas hacen sin Grotowski. Entonces, yo creo que desde una perspectiva como más casi analítica, histórica, es inevitable, o ha sido inevitable, o sí que se puede seguir un trazado del siglo XX al XXI, donde esas técnicas poéticas de la actuación necesariamente se adaptan con nuevos lenguajes y siguen palpitando en la actualidad, ¿no? Y después, desde una perspectiva más personal, en cuanto a, porque el tema era muy interesante, ¿no?, juntaba dos términos, que es la técnica y la poética, o las maneras, ¿no?, y de alguna manera los resultados. Y claro, para mí una técnica es útil en cuanto a puede volverse poética, en el sentido de que si una técnica simplemente es una técnica, es una metodología que no ayuda a una comunicación que finalmente es personal, de un grupo, de una compañía, de un individuo, es decir, si no hay una especie de adaptación personal de una técnica, si no hay una especie de traducción a una poética propia de lo que es una técnica, pues no, esa técnica deja de ser fértil, deja de ser útil y en mi opinión muere, ¿no?
Entonces, yo creo que las técnicas que permiten ser poéticas o permiten adaptarse a formas de comunicación sí que siguen siendo fértiles en la actualidad. Bien. Muchas gracias, Borja, por iniciar el conversatorio. Un placer, por cierto, y muchas gracias por la invitación, que no he dicho nada. A mí me parece muy interesante lo que dice Borja, porque yo tengo una especie de obsesión con un tema de la actuación, que es el tema de la verdad, ¿no? Que me parece que es el nódulo del asunto, ¿no? Después, las formas de ese lenguaje, lo aparente de ese lenguaje, es muy discutible. Pero lo que para mí no es discutible es el nivel de autenticidad que sustenta ese lenguaje, ¿no? Por eso me interesa esta invocación a Stanislavski, al cual nunca renuncié, ni nunca renunciaré. Visto desde hoy, ¿no? Digo, pretender hacer Stanislavski como hacía Stanislavski su teatro me parece que es un disparate, hay una anécdota que es muy graciosa aquí en la Argentina. Cuando apareció Grotowski, se conocían las primeras cosas de él, muchos pseudo vanguardistas estaban entusiasmados pensando que era el anti-Stanislavski, que por fin había venido alguien que hacía algo distinto a Stanislavski, ¿no? Y habían formado un grupo de teatro que hacía eso y imitaba lo anecdótico de Grotowski, ¿no? Que era, no dejaban entrar más de tantas personas a la sala, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Y entonces un día se enteraron que Grotowski en un reportaje había dicho que él se sentía discípulo de Stanislavski, que él estaba haciendo lo que suponía que Stanislavski haría en el siglo XX. Y entonces se dieron el lujo de declararlo persona no grata a Grotowski, ¿no? Porque lo consideraban un traidor de sí mismo. Bueno, a mí me parece que me parece muy interesante lo que decías vos en cuanto a qué hacer con esto de las herramientas. El tema de la herramienta a mí me resulta una palabra de dudosa validez, ¿no? Porque el mecánico tiene herramientas que maneja bien, pero que le son ajenas, no es él. La herramienta él la maneja, pero no es él la herramienta, ¿no? Y en realidad, los actores tenemos que hacer de nosotros nuestra misma herramienta, ¿no? Digo, eso, hacerse cargo de eso. Hay una cosa que me ocurrió a mí, que yo dirigía la Escuela Municipal de Arte Dramático aquí en Mar del Plata muchos años, y había una materia que yo había puesto en el plan de estudio que era acrobacia. El objetivo de eso era no que el actor en cada espectáculo hiciera la media luna, etcétera, etcétera, sino que el actor fuese capaz de manejar su cuerpo para que le obedeciera ante una necesidad expresiva. Y entonces en un momento determinado el profesor de acrobacia, que era muy bueno en su materia, me dice: Antonio, yo no sé cómo hacer para que los alumnos en el trabajo de ejercitación hagan algo que sea teatral. Y le dije: no, ni se te ocurra, vos no sos director ni sos profesor de teatro, no tenés que hacerles hacer nada teatral, tenés que conseguir que ellos pierdan el miedo, manejen el equilibrio, manejen la distribución del peso de sus cuerpos, que sus músculos le obedezcan cuando ellos quieren hacer algo, porque yo, por ejemplo, imagino bellos cuadros, pero como no soy pintor, a la hora de pintarlos, no consigo plasmar eso que imagino con la cabeza. Bueno, el asunto con el cuerpo pasa lo mismo. Imagino hacer cosas que me surgen como necesidad, porque mi cuerpo tiene el impulso de hacer eso, pero a la hora de hacer eso, tropiezo, me caigo, soy torpe, soy de estética dudosa, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es ese, el asunto es cómo uno asimila ese aprendizaje, lo convierte en un recurso propio que no le es ajeno. No, ahora agarro la llave de 5 octavos, ahora agarro el destornillador. No, no. Eso está en mí, surge del mismo modo que surgen las palabras, ¿no? Uno aprende muchas palabras y a la hora de expresarse no está eligiendo qué palabra. La palabra viene a auxiliarlo para servir para aquello que uno quiere decir. Entonces creo que ese debiera ser la formación del actor, ¿no? Nutrirse de posibilidades
que a él lo acudan en el momento en que necesita expresarse y su cuerpo, su voz, su emoción lo conduzca a un lugar determinado, ¿no? Hay algo con respecto al tema de la verdad que me parece que siempre es discutido y es discutible. Yo he hecho de eso mi obsesión, decía a tal punto que en mi plan de trabajo como docente hay una cosa que es nodular, que es fundamental, que es inevitable, que es la memoria emotiva. Y la memoria emotiva no como esa cosa que sería obvia y para mí medio estúpida de cuando necesito emocionarme tengo que pensar en recordar algo malo que me pasó, sino la capacidad de imaginarme puesto en situaciones graves, difíciles, complejas, etcétera, etcétera, y poder hacerme cargo de eso que es una verdad ficcional y que me afecta casi tanto como si fuese una verdad verdadera, auténtica, de esas verdades que uno no ha elegido, que le suceden y por lo tanto le provocan una emoción, ¿no? Ser capaz de inducirme la convicción de que estoy puesto en esa situación. Yo creo que ese es el tema de la verdad y que por ahí pasa el asunto. Después, ¿cuál es la forma de la apariencia de ese trabajo? Eso es discutible y ahí empiezan a aparecer lenguajes que son discutibles, que son interesantes. Pero a mí lo que me preocupa de las últimas cosas que están apareciendo en materia de vanguardias es esta cosa de excesiva valoración de un aspecto del actor que es interesante, pero que si es el hegemónico pasa a ser un problema, que es el histrionismo, ¿no? De golpe, un actor tiene un gran histrionismo, tiene un gran magnetismo, desarrolla esa capacidad de atracción y eso tiene mucha aceptación, es notable. Yo creo que soy de los que está destinado a perder público. Yo desconfío mucho de los espectáculos eficaces. Desconfío mucho de los espectáculos que impactan mucho. Yo prefiero los espectáculos que de golpe penetran al espectador, lo complican, lo implican, y un día, en un momento determinado, sin darse cuenta, el espectador está metido en esa situación, y él, sin haberse formado nunca en lo teatral y en la emotividad, se emociona junto con el actor y no se pregunta si eso es verdadero o no es verdadero. Lo siente auténtico, lo siente verdadero, y por eso se hace cargo el espectador de esa situación. Y eso es lo que le pasa al actor también. Se hace cargo porque se siente verdadera esa situación ficcional que asumió, abordó, aceptó y se deja afectar por eso para actuar en consecuencia. Con lo cual nunca se olvida que es actor, porque nunca matará a Desdémona seguramente, tendrá la convicción de que la está matando. Yo me siento, igual que con la computadora, medio a contrapelo de esta época. Siento que esta pretensión mía de insistir con la verdad está pareciendo medio anticuada. Y como yo soy antiguo, tengo 86 años, acepto mi antigüedad y moriré con las botas puestas. Seguiré insistiendo en la necesidad de que en el escenario aparezca la autenticidad para implicar al espectador. Yo no quiero deslumbrarlo al espectador con la técnica del actor. Quiero implicarlo en la situación dramática que le propongo compartir. Bien, gracias Antonio. Y en tu caso, María Cruz, ¿cómo vivís esta relación de la tradición y la contemporaneidad, podríamos pensarlo en términos de la actuación? Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias por invitarme y, bueno, y por estar también acompañada por Borja, por Antonio, por vosotros. Y voy a retomar un poco los planteamientos tan interesantes, ¿no?, que habéis hecho, Borja y Antonio. Y bueno, yo como pedagoga desde hace 25 años y viendo la evolución también del joven aprendiz que se expone a una carrera, a una formación, me gustaría empezar
dividiendo un poco esto que ha comentado Borja al principio, ¿no? Dividiendo entre lo que es la técnica y lo que es la poética, o lo que es, vamos a la estética, ¿no? Cómo eso toma forma. Me parece muy importante porque cuando esa técnica se va adquiriendo para poder conseguir una organicidad que sea asimilada por el actor, evidentemente, ni siquiera por su instrumento cuerpo, porque tampoco concibo el cuerpo como un instrumento, sino es un todo el actor. No podemos hablar del instrumento como algo que está separado con nosotros, es una cosa que forma parte de lo holístico del actor, somos instrumento y instrumentista al mismo tiempo, ¿no? Como decía Grotowski. Esto es lo más complicado. La pregunta de si hemos superado ese bagaje y esa herencia recibida de maestros del siglo XX, yo creo que no. Yo creo que estamos y que bebemos de ahí porque indiscutiblemente no podemos en este momento beber de otro lugar, a nivel técnico, a nivel de poder absorber una base de esos grandes maestros que estuvieron investigando y que todavía hoy, apenas 100 años después, estamos indagando. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de lo que es la disciplina de la interpretación, en la cual soy pedagoga y profesora, me doy cuenta que hay una ambigüedad, una incertidumbre todavía dentro del legado técnico, de cualquier corriente, etcétera, etcétera. Así como la danza, por ejemplo, tiene muy claro, ¿no? Pues ciertas consignas técnicas en sus ejercicios que todo el mundo puede entender dentro de los elementos técnicos de la interpretación, en este caso como disciplina, en esa parte, no en el todo, sino en la parte como disciplina, en la interpretación, sigue existiendo cierta ambigüedad conceptual, de nomenclatura, de cómo se transmite, ¿no? De cómo transmitimos, y hay mucho, por supuesto, heterodoxia, ¿no? en esa transmisión de conocimientos, que está bien, que está muy bien. ¿Qué pasa con la contemporaneidad de esa técnica? Lo que yo observo es que esa base que hemos heredado se va amoldando sin perder la esencia, o intentando sin perder la esencia, porque es muy importante cuando perdemos la esencia de algo o el origen de algo o el por qué ese algo ha aparecido, nos encontramos, como decía Antonio, que la técnica es una mera colección de herramientas, una mera colección de ejercicios. Yo cuando me dicen los alumnos, a ver, pues de esto cojo esto, de esto cojo aquello, me vuelvo loca porque eso no es la técnica. La técnica es un qué y es un cómo. Es algo mucho más complejo que compromete al actor como actor y que también lo define y lo posiciona a nivel casi ideológico con respecto al teatro. Esto, luego podemos hablar de la parte de la poética. Como creadora, como directora, puedo decir que a la hora de crear necesito un actor que domine su bagaje técnico y que lo pueda llevar más allá. La técnica yo creo que es algo que actúa como un faro, pero tiene que desaparecer de la superficie. No podemos estar siendo técnicos, amanerados técnicamente. Esa técnica tiene que estar absorbida, hecha orgánica, para que nuestro cuerpo esté vivo encima del escenario. Cuando nos volcamos hacia una poética determinada, como también has dicho, Borja, es increíble como grandes creadores del siglo XXI vemos que beben de las bases técnicas y cómo han transformado esa base en poéticas, porque creo que hay una gran separación. Nunca, yo creo que ahora en el siglo XXI, jamás nos plantearíamos revisionar o revisitar
la poética stanislavskiana, creo que no es el lugar, pero sí a lo mejor el lugar técnico. Claro que sí, porque todavía hay cuestiones, bueno, bajo mi punto de vista, que están candentes. El análisis activo, Dios mío, el análisis activo, que parece una cosa ya sobrepasada, no lo es. No lo es. Hay infinidad de compañeros, de alumnos, de profesionales que no han oído hablar del análisis activo, que jamás han trabajado desde ahí, como cualquier otra técnica que la heredamos desde hace 100 años. Entonces, yo insisto en que la técnica es algo que tiene que volverse orgánico y que posteriormente, bebiendo de esa técnica que hemos heredado, podemos crear, podemos adaptarla a lenguajes totalmente contemporáneos. El joven de ahora, lo que me encuentro, pues es que tiene mucha prisa, tiene, tiene mucha rapidez por saberlo todo, porque su cuerpo esté ya preparado. Y este es el peor de los enemigos, ¿no? Es el peor de los enemigos porque no es así. Y otro enemigo fundamental es el tema de la imaginación. El tema de la imaginación, cómo estamos perdiendo campo imaginario a nivel actoral, porque, y esto sí que realmente me produce cierto pavor, porque yo veo a un alumno de 18, de 19 años, con muy poca capacidad, es esforzoso como poder volver a llevar a lugares que no tienen que ver con una imaginación fílmica, con una imaginación más orgánica, más en el cuerpo, ¿no? Más desde el cuerpo. Bueno, por tanto, un poco para acabar, ¿no? Pues creo que el joven y que el actor contemporáneo tiene una serie de demandas que posiblemente tengan que ver con las nuevas poéticas, pero sin duda, nuestra herencia y nuestra tradición está todavía por descubrir, por profundizar, porque hay muchos caminos que nos dan la posibilidad de descubrir nuevas poéticas de nuevos creadores, yo me quedo, bueno, pues hace poco, ¿no? Pues en una puesta en escena de un futuro director, me sorprendí la utilización del concepto de maniquí, de Cantor, ¿no? De ese concepto del trabajo del actor como maniquí, y cómo lo contemporaneizó de una manera excepcional, maravillosa, pero dentro de su propuesta estaba el mundo de Cantor, el mundo beckettiano, el mundo y con una propuesta muy cercana, muy actual, pero bebiendo de fuentes tan tradicionales a nivel técnico y tan profundas como estos maestros, ¿no? del siglo XX. Gracias, María Cruz. Interesante, ¿no? Cómo se nos presentan, digamos, actualmente estos desafíos en términos de pensar lo contemporáneo, por ejemplo, el concepto de verdad, ¿no? A partir del posmodernismo, ¿qué es lo verdadero, ¿no? Cómo se nos cruza de ahí con lo verosímil, con la posverdad, que es otro término que se utiliza hoy en día. Yo creo que ese es un tema, o sea, es un tema que ha abierto ahí como una especie de caja de Pandora, Antonio, que me parece que, porque hay una confusión entre verdad, naturalidad, verosímil. Sí, claro. Bueno, esa terminología es terrorífica. Yo recuerdo que Rick Landonell en alguna de sus entrevistas dice, las cosas más importantes de la vida, como es el amor, la verdad, la emoción, no se puede explicar, no se puede explicar. Es muy complicado explicar esto, pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque es verdad que esta confusión terminológica nos lleva a entender que la verdad es lo que sucede en las series de televisión continuamente, ¿no? Es el actor de serie, fílmico, esta es la verdad, ¿no? La cotidianidad en la actuación. Creo, desde mi punto de vista, una cierta confusión. Sí, si me permitís, hay una cosa que yo, por ejemplo, prohíbo en las clases donde se analizan los trabajos, que se valorice la naturalidad, por ejemplo. Detesto esa palabra, ¿no? Me parece horrible esa palabra.
¿no? Entonces, yo quiero que se hable de autenticidad, no de naturalidad, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? La autenticidad puede ser algo que no tiene nada de natural, porque lo natural remite a lo cotidiano, eso es el lenguaje chiquitito, minúsculo, que imita lo que es la apariencia cotidiana de la gente, ¿no? Que está lejos de ser la función del arte, que es de revelar lo íntimo, de revelar lo oculto, ¿no? Bueno, qué suerte que coincidimos tanto. No, no nos vamos a pelear. Está bien, Qué está problema. bien, está bien. Yo Sí, por... pensaba... bueno. Sí, Borja, perdón. No, sí, era un poco por añadir quizás Sí. más capas a lo que podemos llamar verdad, entre comillas, que estoy muy de acuerdo, que es un término que se te escurre de las manos, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de la interpretación y cuando lo estamos hablando en términos de un actor, actriz encima de un escenario, para mí siempre hay dos dramaturgias que están trabajándose claramente. Y hay un ejemplo precioso de Grotowski que podemos después analizar brevemente. Una es la dramaturgia del actor-actriz, es decir, cuál es el recorrido que el actor-actriz internamente necesita para encender su presencia, encender su autenticidad, como le queramos llamar. Y por otra parte está, casi de forma paralela y a veces coincidente, a veces no, es la dramaturgia del espectador, de la espectadora, es decir, qué es lo que la espectador recibe y cómo completa lo que está viendo. Me refería a un ejemplo de Grotowski en El Príncipe Constante con Richard Cheslack, porque aquí es un ejemplo precioso donde claramente se ve que hay dos dramaturgias en un espectáculo. Cheslack, cuando está interpretando El Príncipe Constante, está reproduciendo las acciones físicas de su primer encuentro erótico. Lo que pasa es que al mismo tiempo que está reproduciendo lo que es una memoria personal, como antes Antonio mencionaba el término, al mismo tiempo está utilizando las palabras de Calderón de la Barca. Pero el actor, Richard Cheslack, en este caso, está en una dramaturgia personal. ¿Qué pasa? Que el público lo que está viendo no es a Richard Cheslack, el actor, en su primer encuentro erótico amoroso. Lo que está viendo es al príncipe Constante. Está leyendo otra dramaturgia. ¿Por qué? Porque a esa dramaturgia íntima de Richard Cheslack se le une el texto de Calderón de la Barca, se le une una puesta en escena y eso hace que el público tenga otro recorrido. Hay dos verdades en un sentido. Yo creo que hay tres niveles. Tú has dicho que hay dos niveles, ¿no? La dramaturgia del actor y la dramaturgia del espectador, pero yo creo que hay un tercer nivel, que es la dramaturgia del director también. La dramaturgia del actor casi es algo, es su secreto, por decirlo de alguna forma. Es su trabajo secreto. Y por encima de esa dramaturgia está la dramaturgia del director, en la que el espectador unifica y recibe ese otro mensaje, ¿no? Sí, yo lo colocaría como un puente entre la dramaturgia del actor un poco y también la dramaturgia del espectador, pero efectivamente estas dos dramaturgias alguien las tiene que unir. Claro. Creo que esa es la labor de quien dirige, efectivamente. Claro, es como cuando Eugenio Barba lanza un tema, ¿no?, para trabajar, y Roberta o Iden empiezan a trabajar dramaturgias personales totalmente que él ni siquiera sabe cuál es el recorrido de esos trabajos individuales, y cuando él pues se junta el día los días que trabajan juntos, va eligiendo esos materiales, ¿no? va eligiendo, y como él luego conforma otro nuevo discurso, ¿no?, por decirlo de una manera. Y el espectador ve esa suma, ¿no? Esa suma, o como tú dices, como ese puente, ¿no? Sí. Porque el espectador es el que hace la síntesis final, ¿no? Y cada espectador hace su propia síntesis, ¿no? Sí, hay una problemática que muchas veces es frecuente en las puestas en escena, ¿no? En el trabajo de los directores y las directoras, ¿no? Cuando conforman un elenco, no sé si les ha pasado, ¿sí? Uno tiene un grupo de actores o actrices que responden como a modelos formativos diferentes, que tienen como potencialidades diferentes, y hay todo un trabajo ahí que en
en el montaje se tiene que hacer, que es cómo juntar esas singularidades. No sé si les ha sucedido. Ese es un problema muy, muy serio. Yo personalmente, salvo muy pocas excepciones, 2 o 3 veces en mi vida, no más, he trabajado con actores que no han sido formados en mi taller, ¿no? No sé dirigir actores que no comparten ese lenguaje que se gesta en el proceso de formación y de entrenamiento, que además, por eso hablamos tanto del problema de las palabras que se nos escapan de la verdad. Digo, esto no es ciencia exacta, es arte, y por lo tanto todo es multívoco, y decir verdad quiere decir un montón de cosas y decir autenticidad. Entonces, solamente entendemos qué queremos decir cuando decimos algo, cuando hemos compartido la experiencia, la hemos visto y la hemos evaluado desde el mismo punto de vista. Entonces, en general yo dirijo siempre actores que se han formado conmigo, y he preferido trabajar con actores con poca experiencia, pero que garantizan la comprensión profunda de aquello que estamos conversando y hablando y buscando, que me garantizan que sé en qué plano de ellos quiero yo que se instalen para trabajar, que eso también es inexplicable, y no tiene nombre, y no tiene recursos técnicos. Y las veces que he invitado a alguien, en general no me fue bien, ¿no? No me fue bien. No terminé yo de conseguir mi objetivo, ni de sacar de ese actor su mejor resultado posible, porque no sabría de qué manera incentivar eso que quiero que le aparezca, ¿no? Para mí ese es un problema serio realmente, ¿no? Por eso yo digo, yo no soy un director profesional en el sentido de que me dan un elenco, me dan un texto y me dicen dirigí, voy y lo dirijo. Yo solo dirijo aquello que a mí me ha quitado el sueño, que me preocupa, que me angustia, y necesito trabajar sobre eso. Si no, no se debería dirigir yo. Bueno, hay muchos, perdón, ¿no? Hay mucho, como tomando la palabra de Antonio, hay muchos que en el recorrido de conformar compañía entienden justamente que hay un requerimiento en términos de la dramaturgia del actor, del director, ¿no? Como una construcción de un lenguaje a partir de esa conjunción, ¿no? Y que esas singularidades se potencian y crean un acontecimiento del lenguaje escénico, ¿no? O sea, Sí, a mí me parece que hay directores que han hecho eso y lo han hecho con éxito, que lo han sabido hacer, que de golpe han tomado actores de distinta formación y han conseguido un buen resultado, de modo tal que cuando yo digo esto hablo de, en todo caso, una carencia mía, una dificultad mía, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo hacerme entender. Es como que cuando siento que después de haber intentado algunas cosas no he sido entendido, yo tengo un profundo desaliento, ya no sé qué hacer con ese actor, ¿no? Pero es un problema mío ese. Creo que de alguna manera algo de las artes escénicas actuales nos pone como en un brete, ¿no? En una complejidad que tiene que ver con algo que apareció mencionado, el actor como un todo, la formación integral, ¿no? Pero a la vez estamos atravesados por una atomización de propuestas escénicas que demandan capacidades y búsquedas diferentes, ¿no? Entonces, estamos entre ese todo y esa singularidad, ¿no? Como, me parece. A ver, si puedo... por lo que acabas de decir, ¿no? y lo que has planteado antes, es mucho más facilitador, por lo menos desde la experiencia propia, trabajar con un elenco que ha tenido, que ha podido establecer y hacer orgánico una misma técnica. Es facilitador si se comparte un lenguaje conceptual, digo conceptual, no un lenguaje poético, no estoy hablando de la forma del espectáculo, sino un lenguaje de cuál es el trabajo del actor en la escena. Entonces ahí confluyo con Antonio porque hay algo facilitador en esa relación.
es verdad que a mí me sucedió una cosa realmente curiosa al entrar en Bolonia, pues el cambio continuo con el alumno en su proceso formativo empezó a ser continuo, ¿no? Cada semestre cambiaba de grupo de trabajo en su formación, primero, segundo, y esto provoca un batiburrillo técnico terrorífico. Al final el alumno sí que se hace como una especie de maletita de herramientas, las cuales utiliza cuando necesita una u otra, y a veces ni siquiera es muy consciente de ello, ¿no? de lo que posee. Pero a mí me hizo plantearme una cuestión, y era cómo podía recoger esas diferentes orígenes o diferentes acentuaciones respecto a lo formativo, respecto a lo técnico, y si se podía dirigir y poder crear un ensemble, poder crear ese grupo con el que poder trabajar. No he tenido más remedio que hacer esto, y precisamente ese ha sido mi tema de investigación. ¿Qué hago? ¿Cómo confecciono un espacio que vamos a llamar de entrada a trabajo creativo, que viniendo de donde vengamos podamos confluir en una serie de elementos, llamados así, una serie de elementos donde todos podemos entendernos, ¿no? por decirlo así. Pues no sé, es como construir lo que Anne Bogart construye con su compañía en esa serie de waypoints de cómo bueno, va teniendo una serie de fases para llegar a la creación. Algo así, con mucha humildad, por supuesto, pero algo así que yo llamo predisposición, en lo que intento crear un lenguaje, y estoy en ello, ¿no? Porque es la única manera donde encuentro una confluencia y donde de repente el tiempo se me vuelve mucho más eficaz, porque empezamos a entendernos a nivel de lenguaje. Es verdad que ese alumno internamente tiene a lo mejor otra forma de funcionar, pero sí que encuentro lugares de conexión, Es difícil, pero para mí ha sido un reto, sigue siendo un reto encontrar ese lugar de entrada previo que antecede al lugar creativo donde poder confluir y poder crear mínimo una especie de estructura que nos ayude a tener criterios base para poder entendernos. A nivel técnico estoy hablando, no estamos hablando ya de luego cuando pasamos vamos a construir una poética dentro del expresionismo y entonces necesitamos nuevos elementos que todos vamos a adquirir, ¿no? Vale, ok, pero estoy hablando como de la base. Y es verdad que es un reto, pero también es una realidad continua, que yo siempre como la tomo como positivo. ¿Qué me puede ofrecer esto de nuevo? ¿No? Incluso también, ¿qué me cuestiona? ¿Qué me cuestiona esto algo que yo no comparto o no? ¿Qué me cuestiona? Y bueno, ahí estoy, tampoco lo tengo muy resuelto, pero me parece un lugar importante y del cual a veces me he sorprendido de poder profundizar en el aprendizaje, ¿no? y de que aparezcan estas nuevas, a veces nuevos lenguajes, ¿no? Esto puede tener como de repente como la aparición de nuevos lenguajes. Yo, por unirme al coro en la defensa de las compañías, pues claro, inevitablemente me tengo que situar ahí porque mi compañía también surge de esa necesidad, claro, en primer lugar, de establecer un lenguaje común o una gramática, podríamos decir, sí, una manera de entender el acto teatral, evidentemente la interpretación también, y a partir de ahí empezar a poder hablar, ¿no? Poder hablar juntos, juntas, a poder que genere una poética. Esto, para mí, aparte de tener cierta visión quizás utópica, ¿no? Sobre todo ahora que nos abocamos a un siglo XXI cada vez más individualista, pero sí tiene que ver con ciertas cuestiones objetivas, pues porque para mí en concreto los mejores espectáculos que he visto nunca son de compañías estables. O sea, estables quiere decir que al menos le han dado
han dejado macerar el lenguaje. Totalmente. Estoy hablando de la acuerdo. zaranda, estoy hablando de la City Company, Claro. The Song of the Goat. Son propuestas que me han traspasado, que han trascendido el me gusta, no me gusta, para convertirse en una especie de experiencia sensorial total, porque encuentras algo profundo que, como decíamos antes, se escapa a las definiciones fáciles o a las palabras, ¿no? Sí. Pero al margen de cierto utopismo que pueda haber en la búsqueda de un lenguaje común, colectivo, hay algo que es palpable en estas propuestas que tienen un tiempo de maduración del lenguaje. A mí personalmente es lo que me une al teatro, ¿no? Sí. Con esto, sí es verdad que se pueden introducir matices. Creo que aquí estoy robándole terminología a Eugenio Barba cuando él habla de cuando estamos en una compañía y estamos intentando generar un lenguaje común, cómo hay que saber equilibrar las fuerzas que van hacia afuera, las fuerzas centrífugas y las fuerzas hacia adentro, ¿no? Las fuerzas centrípetas, para que aquello no se acabe como colapsando hacia adentro, para que no se acabe uniformando un lenguaje que mate la individualidad. Para mí eso también es el gran reto del siglo XXI y lo que de alguna manera, en mi opinión al menos, debemos de aprender del siglo XX, es decir, está muy bien esta especie de idea colectiva, está muy bien esta especie de idea tribal, incluso es muy bien de alguna manera poner en un altar todos los aspectos técnicos, pero después hay matices que deben de enriquecer el proceso. Me refiero, por ejemplo, y he visto que me pasa con mi compañía, aunque tengamos un lenguaje común, llevamos trabajando juntas 15 años, cuando dirijo a un actor o una actriz, nunca les dirijo igual. Cada actor o actriz tiene su peculiaridad. Tenemos ciertos lenguajes que son parecidos, pero después en el acto íntimo, que es tan importante, en la comunicación directa tan estrecha que hay entre quien dirige y quien actúa, hay una individualidad que hay que aprender a tocar, ¿no? Esto evidentemente lo vuelve más interesante, más complejo. Y digamos que yo creo que introduce matices esta idea de la importancia de lo común. Sí, la importancia de lo común sí, siempre y cuando sepamos leer lo individual, sepamos encontrar matices en lo general. Y yo coincido mucho con lo que estás diciendo y me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos los que trabajamos con elencos que pretenden ser estables, ¿no? Porque la condición de estabilidad, de continuidad, implica que uno tiene un profundo conocimiento del otro, ¿no? Tanto el director con el actor como al revés, ¿no? Y los miembros del grupo entre sí todos. Y eso, ese profundo conocimiento que es facilitador, también puede ser una limitación, porque de golpe uno puede sentir que hay ciertas particularidades que son inamovibles y no es capaz de probar desde otro lugar distinto, a ver si redescubre a ese compañero de otra manera y lo sorprende y provoca que lo sorprenda a uno mismo, ¿no? Yo creo que ese es un desafío muy serio, que corremos el riesgo de acostumbrarnos a la particularidad de los compañeros y ahí entraríamos en un terreno de fracaso y de decadencia, ¿no? Creo que ese es un desafío serio que tenemos. Sí, nosotros en Teatro Círculo, yo como parte también y como directora de los compañeros, ¿no? De proyectos que hemos tenido, nos pasa algo como lo que tú has dicho, ¿no? Borja, y como estabas diciendo, Antonio. ¿Dónde trabajar? Por lo menos a mí cuando dirijo, ¿no? Cómo el trabajo individual con cada uno de los actores hace que revise ciertos planteamientos de base. Porque si me mantengo totalmente en ese lugar, puede ser que yo no esté ayudando jamás, que no pueda ayudar al actor. No le ayudo, porque como tú has dicho, para mí cada actor o cada alumno es un viaje que yo hago con él
como directora o qué hago con él como pedagoga, y cada uno es un libro distinto, y eso es, diríamos, es el esfuerzo, pero también lo maravilloso y lo rico, que me veo después de tantos años y sigo pensando que estoy empezando de nuevo cada día, con cada uno de los alumnos o actores que estoy trabajando. Y eso nos ha pasado en propuestas dentro del Teatro Círculo, cuando hemos estado trabajando Las Presidentas, cuando hace poco estamos trabajando Gaskin. De repente nos encontramos, tanto yo como actriz como directora, reformulo de nuevo, porque me doy cuenta que si no hay algo que se ahoga, como bien decías, Borja, hay algo que se ahoga, que se acomoda y que llega a resultar muy manierista, ¿no? Que de repente se crea una forma que escapa a realmente a un sentido y una autenticidad y la vida que quieres poner sobre la escena. Entonces, ahí sí que comparto el peligro y cómo transitar entre el principio desde donde uno parte y desde donde uno quiere crear su compañía, y ese lenguaje particular, y cómo a partir de lo individual, tanto desde la dirección como desde lo actoral, tienes que ser flexible y sobre todo tener coraje y arriesgado, porque muchas veces tienes que correr ese riesgo, te tienes que equivocar y cagarla a veces y te planteas, pero joder, ¿por qué no he hecho esto? Si sé perfectamente, pero tienes que trascender muchas veces a los principios que tienes para revisionarlos y volver. Y es una cosa muy, muy importante. Muy importante. Yo también creo que el trabajo es utópico, pero yo creo en el trabajo de la compañía. Sí, yo por unir casi con el principio, cuando hablábamos de Stanislavski, yo creo que el gran legado de Stanislavski precisamente es su constante mutación, de su constante inconformidad. Nosotros ahora entendemos su sistema como algo estanco, pero en realidad fue estanco porque murió antes de poder volverlo a Claro, cambiar, ¿no? Efectivamente. Y creo que precisamente esa inconsistencia es lo más consistente que nos puede llegar de él. Y yo creo que estamos de alguna manera abocados a esta inconformidad, como bien decías, Maricruz, de no acomodarte y de seguir buscando, seguir retándote, ¿no? Incluso en lo que crees que son tus convicciones más sólidas. No sé, Mauro, si tenemos que cerrar o tenemos unos minutitos más. Cruz se tiene que marchar porque tiene una clase ahora, que es una lástima. Bueno, yo es que, perdona que te quite la palabra, es que estoy encantado, es que me quedo, estoy babeando escuchando, de verdad, y creo que lo desarrollaría, creo que, no sé, decir vosotros. Ya, podemos hacer una ronda para cerrar y sí, ¿no? Bueno. Sabemos que este tema y, bueno, y todos los subtemas que van desarrollándose a partir de esta conversación podemos estar, bueno, toda la noche, pero que también, nada, esto. Queda pendiente toda una noche. Hacemos como... Bueno, somos una preguntita que quizás brevemente la pensamos, bueno, la empiezan ustedes, que son los especialistas en el tema, que es cómo se ubican en ciertos debates que se dieron en los últimos años en términos de ciertos conceptos sobre la representación y la presentación, como una forma de pensar quizás modalidades distintas de encarar lo escénico, ¿no? Son debates, por lo menos que en Argentina en los últimos años se estuvieron dando. No sé cómo lo piensan ustedes eso, ¿no? Si hacen esa distinción, si conciben que todo es representación inevitablemente, ¿no? Tiro la pelota, los maté al final, ¿no? Es una pelota muy larga. Sí, en lo personal arranco yo no porque tenga ninguna seguridad sobre esto, sino todo lo contrario. Pero me parece que es un problema también como de qué significa la palabra,
¿no? Ujú. Yo no sé desde qué lugar se habla de la representación, desde qué lugar se habla de la presentación. Digo, son palabras que, como todas las palabras, tienen múltiples maneras de ser comprendidas y asumidas, ¿no? Yo no me metería en esa disquisición. Solo sé que lo que yo intento hacer, y perdón por no quiero ser autorreferencial, pero digo, hablo de mi posicionamiento. Yo soy pero muy riguroso en cuanto a cómo se define un trabajo, ¿no? Con todos sus matices, ¿no? Nunca jamás yo voy al estreno diciendo, bueno, esto es más o menos así, ¿no? Sino que voy al estreno diciendo, bueno, esto en el momento de ser estrenado es así. Después, si evoluciona, será porque el rodar de las funciones y el contacto con el público, que es lo que convierte lo que yo he hecho, lo convierte en teatro cuando aparece el público. Antes ha sido simplemente un grupo de gente ensayando un espectáculo. Es teatro cuando apareció el público. Ahí el público, sí o sí, me guste o no me guste, me modifica. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que no sé exactamente de qué manera y en qué sentido me modifica. Es muy difícil tener conciencia de eso. Entonces, yo digo, yo soy muy riguroso porque si en esta escena la taza se apoya así se debe apoyar siempre. No me la apoyes un día en el otro lugar de la mesa, no la apoyes con más fuerza o con menos fuerza según lo que te pase en cada función. Hemos concebido esto así. Después a lo mejor el desarrollo, la profundización de las situaciones, que es lo esperable como maduración del trabajo, hará que eso se vaya modificando en matices que son propios de lo que va ocurriendo a lo largo de las experiencias repetidas. Pero siendo que todo lo mecánico es muy, muy estricto, lo que yo pretendo es que cada vez se renueve la autenticidad del sentido, la autenticidad de lo emocional, la autenticidad de la intención. Esa es para mí la cosa. Si eso es representación o presentación, no lo sé, y mucho no me preocupa, la verdad, porque nunca voy a escribir un libro sobre el tema. De modo tal que me basta con entenderme a mí mismo y entender con mis actores qué es lo que estamos haciendo. Y nada, eso es con respecto al tema. Gracias, Antonio, gracias. Pues yo creo que voy a decir más o menos lo mismo, pero con otras palabras, que de alguna manera es una manera de resumir lo que acabas de decir, ¿no? Porque intentamos repetir para no repetir, de alguna forma. Creo que cito a Pablo Messier cuando él decía que en la propia palabra representación hay 14 palabras, tenemos que tener en cuenta que hay 12 que son presentación. Es decir, que la presentación a nivel casi de número de palabras gana dentro de la representación. Lo podría decir también en otras palabras, es decir, si es que intentamos representar contra la representación, porque estamos buscando el acto presente, el aquí y ahora, y creo que el aquí y ahora probablemente es uno de los pocos conceptos que abarcan prácticamente, yo diría, todas las técnicas actorales, actuales y pasadas, y incluso todas las estéticas. Entendemos que el teatro es el acto aquí y ahora, es una especie de apología máxima artística del presente. Y eso muchas veces es difícil porque nos enfrentamos también a ciertas repeticiones, ciertas mecánicas, pero luchamos contra esa utopía de buscar el máximo presente en lo que aparentemente es una representación. Lo dijiste más bonito que yo. Bueno. Poco me queda que decir a mí ya. Bueno, nada, no, la verdad es que yo creo que el acto de representar es volver a presentar. Es que yo diría que es un poco, estamos presentando algo, hemos vuelto a presentar, hemos llenado un vacío. Por tanto, el representar, yo no lo entiendo tanto como representar esta connotación, ¿no? Sino el volver a presentar, es decir, el volver a dar vida a algo que no lo tenía.
algo que no lo tenía, que solo puede tenerlo si es a través de nuestro cuerpo, a través del espacio, tiempo, aquí y ahora, como tú decías, aquí y ahora. Entonces, me quedo con el re separado del presentar como un viaje que me ofrece el espacio escénico, ¿no? El viaje, el momento y de poder hacer presente en el aquí y ahora aquello que he estado armando, ¿no? Que he estado encontrando. Bien. Bueno, le agradezco al Festival Endoa y a todos sus creadores, impulsores, que haya fomentado este conversatorio, ¿no? Y agradezco en particular a Borja, María Cruz y Antonio, ¿no? Que hayamos podido tener este rato para conversar, para generar este intercambio, para que compartieran tan generosamente su conocimiento, sus recorridos, ¿no? Interesante repensar qué es la actuación hoy, lo formativo, la dirección, aparecieron, ¿sí?, palabras claves que nos llevamos como inquietudes también los que pudimos escucharlos. Así que bueno, de corazón agradezco este momento, que me parece que fue muy fructífero para repensar y reflexionar, ¿no?, sobre el dilema de la actuación hoy en día, abrevando en las fuentes, entendiendo los montajes como una instancia que tiene esa dualidad, cuestiones formativas, la noción de compañía, el concepto de lenguaje en términos escénicos. Digo, tocamos muchos puntos que me parecen muy enriquecedores, así que les agradezco de corazón. No sé si la gente del festival quiere aportar al final. No, yo agradecerte, Gabriel, Borja, Cruz, Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con la gente que haya podido y querido participar de vuestras sabias palabras y experiencias. Y muchísimas gracias. Convocaros e invitaros a que sigáis participando del Festival Endoa, a los que estáis fuera, evidentemente, a través de la programación online, y a los que podáis o estéis cerca, pues que podáis disfrutar también de lo presencial. Borja, nos vemos en breve. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo y que sigamos disfrutando del teatro y las artes escénicas. Yo quiero agradecer esta invitación y aprovechar para mandarle un abrazo muy, pero muy fuerte al querido Mauro, quien hace mucho que no veo, y me alegra encontrarlo en esta situación. Gracias. Ya, muchas gracias. La verdad es que es un privilegio para mí también compartir este espacio, escucharlos hablar a cada uno de ustedes y demás, y sobre todo, bueno, utilizar esto que de repente nos acerca de alguna manera, nos permite vernos nuevamente, y bueno, y nos permite también generar esto con personas que admiramos profundamente, por lo menos de mi parte, a cada uno de ustedes, a Antonio, que tengo una gran admiración por él, a Borja, que lo he conocido en el máster también, y que también tengo una gran admiración, por Cruz, que no nos conocemos mucho, pero sí sé de su trabajo y de su trabajo pedagógico y demás, y claro que el compañero Chapo también. Y por supuesto que si de admiración se trata, también hay mucha admiración por Miguel Ángel, que también estamos aquí llevando todo el tiempo. Oh, teatro círculo, gracias, no, gracias. Yo soy solo una parte, una cara. Eso, y nada, y que sí, lo que decíamos, hay una obra, hablando del online, también hay una obra que es de Brasil, que todavía está online hasta las 20 horas del día de hoy, que se puede ver online. En las redes esta charla también ha salido, ¿sí? Y que va a quedar colgada para que puedan verla cuando quieran, también revisarla, ya que se han hablado sobre conceptos muy interesantes. Claro, pues si se quiere apostar algo en el futuro, ¿no? Eso, y esto, y que bueno, que estamos aquí, ahora a las 7 de la tarde hay una exposición, y luego viene la compañía con la obra Los Papeles, que bueno, a las 20 horas, que es presencial. Estamos en este formato híbrido, y bueno, y dándonos estos lujos. Así que muchas gracias. Un placer y un gusto teneros aquí. Gracias. Placer. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Borja. Gracias, María Cruz. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Borja, Antonio. Un placer, Cruz y Antonio. Un placer. Nos vemos, Borja. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.